Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Las Voces de la OIT, un podcast en el que hablamos del mundo del trabajo, de las profundas transformaciones que está viviendo y, por supuesto, de los efectos de la pandemia. Hoy vamos a hablar del trabajo forzoso y vamos a hacerlo con un invitado muy especial, el actor brasileño Wagner Moura, que no hace falta presentar. Wagner Moura es embajador de buena voluntad de la OIT desde 2015 y ha respaldado la intensa campaña por erradicar el trabajo forzoso que se llama 50 for Freedom. Ya había colaborado con la OIT en 2013 cuando apoyó la campaña de tarjeta roja al trabajo infantil. Y hoy vamos a hablar de su experiencia y del trabajo forzoso, también con motivo del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre. Quiero recordar que hoy en día hay más personas en situación de esclavitud que en cualquier otro periodo de la historia. Más de 25 millones de mujeres, hombres y niños viven en condiciones de esclavitud, es decir, 3 de cada 1.000 personas en el mundo. Y de esto vamos a hablar con Wagner. Hola Wagner, ¿cómo estás? Hola, muy bien, un gustazo hablar contigo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar, si quieres, un poco con tu experiencia. ¿Por qué decidiste convertirte en embajador especial de la OIT? Has dicho que una de tus motivaciones fue crecer en el interior de Brasil y ver cómo la pobreza llevaba a la gente a trabajar en condiciones de explotación y abuso. Cuéntanos. Sí, pues yo vengo de una región muy pobre de Brasil, lo que llamamos aquí de sertão. Es como, es una parte muy de hinterlands, ¿no? Del sertão de Brasil, en el noreste de Brasil. Y yo crecí pues viendo situaciones de trabajo forzoso y lo trágico de todo eso es que yo crecí como niño ahí, como 6, 7, 8 años, creyendo que las cosas que yo veía eran normales. O sea, cosas como, por ejemplo, niñas de 13, 12, 13, 14 años que iban a trabajar en las casas de gente que tenía un poquito más de plata. Y mira, no era que era en la casa de gente rica, porque no había gente rica ahí, pero los que tenían un poquito más de plata tenían esas niñas que vivían ahí y hacían todo el servicio doméstico, no iban a la escuela, no recibían ninguna plata por eso, ningún dinero por eso. O sea, vivían en una condición que yo la miraba y yo como niño y pensaba, pues eso es raro porque no está en la escuela esa niña, pero era tan normal que yo no comprendía la tragedia de una cosa así. O, por ejemplo, trabajadores que trabajaban en la zona rural de esa pequeña ciudad y que trabajaban ahí por comida trabajaban por un espacio para dormir. Y yo crecí creyendo que esas cosas eran así. Entonces creo que mi activismo por los derechos humanos y sobre todo por la situación del trabajo forzoso viene de una vivencia muy particular, muy fuerte que tuve desde niño. Cuando entendí que esas cosas eran como eh, terribles, eso me hizo querer pues luchar para que cosas así no vuelvan no sigan pasando, ¿no? Desafortunadamente aún tenemos mucho de eso. Como dijiste ahí en el principio, son 25 millones de personas en el mundo en situación eh, análoga al trabajo esclavo. Y creo que además también contaste que otra de tus motivaciones es que tú, antes de ser actor, y eso no sé si mucha gente lo sabe, comenzaste como periodista y también has destacado la importancia del periodismo en la lucha contra el trabajo forzoso. Yo no sé si en algún momento tuviste que reportear sobre situaciones como estas o las viste de primera mano. No, pero mira que cuando yo quise volverme ser un periodista, pues yo lo que quería era como pues mudar el mundo, ¿no? Es como, yo creo que pero luego entendí que el periodismo es como mucho más complejo, ¿no? Hay muchas
camadas ahí para que uno, y entendí luego que como artista mi camino era más ese, como artista yo podía ser también podía seguir siendo un activista artista, pero el periodismo de hecho es muy importante porque eh, para mí el periodismo al final es una herramienta de justicia social. O sea, el periodismo pues, es la noticia, el facto, la verdad, que es una cosa muy importante hoy en el mundo. A veces yo creo que la verdad, como la conocíamos, ya se acabó. Y claro, y por eso también hay tantos ataques al periodismo, ¿no? Por parte de gobiernos que no quieren la verdad, que no quieren ver la verdad contada. Pero el periodismo es una cosa muy importante, pero creo que al final el periodismo se justifica como una fuerte herramienta de justicia social, o sea, apuntar eh, casos como de trabajo esclavo, pero no solo eso, pero de injusticias, o sea, darle voz a la gente, a los más pobres, a los más débiles, a los más, sobre todo en países, dichos los países de tercer mundo, en los que ese tipo de injusticia es muy común, ¿no? Eh, entonces sí, creo que el periodismo es una herramienta muy importante en la lucha contra el trabajo forzoso. Por ejemplo, yo tengo aquí en Brasil hay un periódico muy importante, no sé si lo conoces, se llama Repórter Brasil. Sí. El periodista ese, que es un amigo muy querido mío, que se llama Leonardo Sakamoto, ha dedicado como 20 años de su vida como periodista a la lucha contra el trabajo forzoso. Pero tú también, como nos acabas de decir, no has dudado en movilizarte contra situaciones que consideras injustas. ¿Crees que es un poco tu obligación, una obligación de una personalidad que tiene acceso, como es tu caso, a millones de personas, a millones de followers, de pronunciarse sobre determinados temas? Mira, yo creo que eso es complejo porque yo lo hago, como te dije, porque ese es orgánicamente algo muy fuerte en mi pasado, en mi vida, yo soy una persona, a mí me gusta la política, yo crecí como un niño pobre que vi cosas muy feas, muy duras. O sea, para mí hablar sobre eso, hablar de derechos humanos, de justicia social, contra el trabajo forzoso, eso a mí es muy orgánico, ¿se me entiende? Sí, Pero hay gente que pues, y yo sé, yo estoy consciente de que pues siendo una persona pública, que la gente a mí me conoce, que conoce mi trabajo y que mi opinión tiene una fuerza, yo entiendo todo eso y uso de este poder o sea, para decir las cosas que me parecen ciertas. Pero igual creo que hay una presión demasiada, a veces injusta por otros artistas o gente que no sabe, eso no está orgánico en ellos. O sea, me parece más honesto que la gente hable de cosas que, que les, que tengan, o sea, que les que sean, motiven. que los motiven, no, no me gustan las presiones, o sea, hay gente que no está preparada para hablar y que no quiere hablar, que no está cómoda en hablar, porque te digo, hablar de cosas así, sobre todo en países como Brasil, uno tiene que saber de lo que está ahí hablando y tiene que tener fuerza para aguantar el backlash, Claro. porque, porque no son, parece una locura decir eso, pero no son todas las personas que están de acuerdo con lo que estamos diciendo aquí. Brasil aún tiene una de las definiciones más modernas de trabajo forzoso del mundo. O sea, aquí en Brasil, si una persona trabaja en condiciones degradantes, si una persona
trabaja en jornadas exhaustivas de trabajo, si una persona es impedida de salir de su trabajo o si una persona trabaja por deudas, esa persona en Brasil es considerada un trabajador en condición análoga a la esclavitud. Y es una definición muy grande, muy abrangente. Y esa definición todo el tiempo nosotros tenemos que estar aquí peleando en Brasilia con los lobbies porque todo el tiempo hay fuerzas que quieren cambiar esas definiciones, o sea quitar condiciones exhaustivas, quitar trabajo degradante, o sea, es una pelea dura. Entonces, si hay gente, yo creo que otra vez, la gente tiene que hablar y posicionarse en la medida en que se sienten bien con eso. Sí, en efecto, pero en tu caso tú no has dudado en pelearte y eres embajador de la OIT desde 2015. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué es lo que más te ha marcado? Ha sido una experiencia muy orgánica, otra vez, como yo creo que la OIT a mí me invitó como para para ser embajador, porque, claro, porque yo soy una persona que voy ahí en esa pelea, en esa lucha por derechos humanos y por condiciones de trabajo hace un tiempo. Entonces fue una invitación muy orgánica claro, es un honor para mí representar la OIT en todo el mundo. Es orgánico, o sea, hay muchas agencias de la ONU que me parecen muy lindas y con misiones muy especiales, pero yo creo que estoy en el lugar cierto, en el lugar en que más, o sea, en el lugar más ¿Te sientes más orgánico involucrado? con mi historia, exacto, con mi historia. Y un momento que a mí me ha marcado mucho fue de esa relación, yo no me acuerdo ya, como creo que en 2016, 17, cuando fui a la sede, la headquarters de la OIT en Brasilia, Sí. y, y para que yo me encontrara con trabajadores que habían sido rescatados de, del trabajo esclavo. Y, y eso fue muy fuerte porque ¿Hablaste con ellos? sí, estuve con ellos, pasé como un día entero con ellos, hablando con ellos, escuchándolos y sus historias y, y eso fue muy fuerte porque desde niño, desde esa época en la que te dije, que yo no me ponía, estaba ahí pues peleando por los derechos humanos, contra el trabajo esclavo, pero no, había mucho tiempo que yo no estaba como escuchando frente a frente con una persona que había pasado por una situación de esclavitud. Y eso fue muy fuerte porque, o- otra vez, una cosa que es muy trágica en todo eso es que mucho de los depoimentos, lo que ellos decían es que estaban en esa situación y no lo sabían, ¿se me entiende? Sí. No entendían, incluso cuando fueron rescatados, pues se enojaron porque era como si los fiscales Se les quitaran el trabajo, ¿no? como si lo estuvieran quitando el trabajo, exacto. Y eso es muy trágico, eso es muy trágico, eso a mí o sea, que la gente no sepa sus derechos, que no sepa que todos tienen derechos humanos, que tienen derechos como trabajadores, me parece muy trágico, muy triste. Sí, ese es un poco lo que nadie se cree de la esclavitud moderna, ¿no? Que hay mucha gente que ni siquiera sabe que está siendo explotada de esta forma. Yo creo que con la COVID, que ha empeorado la situación de mucha gente, no solamente es de trabajo forzoso, sino de las personas más vulnerables en todo el mundo, de alguna forma también se está hablando más de estos temas, ¿no? ¿No te parece? Sí, yo creo que en las épocas como así distópicas, igual la resistencia se pone más fuerte, ¿no? Yo nunca vi un momento eh,
del mundo, por ejemplo, en que las luchas identitarias estuvieran tan fuertes, el movimiento negro, la lucha por los derechos de los indígenas, de los pueblos indígenas, aquí en Brasil está muy fuerte la lucha por el feminismo. O sea, yo creo que en momentos duros, distópicos, igual también la resistencia se pone más fuerte. Lo del COVID es como, es de hecho, la desigualdad igual, pues, sobre todo en países aquí como Brasil, en países en que la desigualdad ya era una cosa terrible, todo se puso mucho peor. En todo el mundo creo que la desigualdad se puso mucho más evidente, ¿no? Se ve en la cara. Hoy tenemos aquí en Brasil 19 millones de personas con hambre. Es algo que ya no había hambre en Brasil, ¿no? Habíamos terminado con eso y ahora otra vez tenemos gente con hambre en el país. Yo tengo dudas si eso si la evidencia de esa tragedia hace con que gobiernos del mundo entiendan eh, que, que hay que enfrentarse con la desigualdad y con la pobreza. Yo tengo dudas si eso está pasando. ¿Piensas que no es suficiente? ¿Que ante la evidencia no? Yo creo, yo no, yo creo que no. Por ejemplo, el hecho de que una nueva variante, se dice variante, variable, Sí, variante. de una nueva variante del COVID que surge en una región de África en que no había tantas vacunas, por ejemplo. Cuando todos sabíamos que, pues, ¿por qué los países ricos no enviaron vacunas para los países que no tenían condiciones de tenerla? O sea, y ahí se vuelve otra vez en un problema no mundial. Estaba evidente, por ejemplo, eso, ¿no? Estaba evidente que era una obligación de los países ricos, o sea, enviarles a los que no tenían desarrollado la vacuna, vacunas para que el pueblo del mundo pudiera estar todo vacunado. O sea, tengo dudas si la tragedia abre los ojos de los gobernantes del mundo para que enfrenten el problema más grave que hay entre tantos, ¿no? Cambio climáticos, pues, pero para mí el tema de la desigualdad social es el tema que hay más importante a combatir en el mundo. Es lo que más te motiva. Y como tú dices, hay que seguir luchando. El pasado mes de marzo se alcanzó el objetivo de las 50 ratificaciones del protocolo de la OIT contra el trabajo forzoso, pero aún queda mucho trabajo por hacer. ¿Tú qué le dirías a los países que aún no han ratificado el protocolo? Pues yo creo que una nación, un país que quiere verse como un país desarrollado, como un país civilizado, como un país libre de cosas. Hay que firmar el protocolo de la OIT. Yo sé que eso no es un tema, yo sé que eso es complejo, o sea, que no depende de una decisión de un gobernante, de un presidente, o sea, hay muchas cosas que están ahí. La democracia es así, y qué bien que es así. O sea, son muchas partes que se juntan para que algo pase. Pero igual no hay motivo, no hay ninguna motivación moral para que una nación, un país, no se esfuerce para firmar un protocolo que habla de una de las cosas más terribles que aún puede existir en el mundo, que es una persona haciendo con que otra persona sea esclava. Entonces, yo diría que es igual nuestra responsabilidad forzar, trabajar, luchar, pelear para que nuestros gobernantes pongan los derechos humanos, que pongan cosas como el 50 for Freedom como prioridad en sus agendas. Estamos hablando de humanidad y sobre todo cuando vivimos en una crisis como esa, una crisis sanitaria, pero sobre todo una crisis humana, hay que poner esas cosas por sobre todo. En efecto, hay que seguir luchando. Muchísimas gracias, Wagner, por tu tiempo
Hemos estado hablando hoy del trabajo forzoso con el actor Wagner Mora, que es embajador de buena voluntad de la OIT. Así terminamos nuestro podcast. En las próximas semanas seguiremos hablando de los cambios en el mundo del trabajo. Por ahora nos despedimos y nos vemos pronto en otro episodio de Las Voces de la OIT.